Muy buenos días a todos. Le damos inicio al foro que de una u otra manera tiene una particularidad muy especial y es tratar de ilustrarnos un poco sobre lo que son los componentes de la ética en la profesión del abogado y que de manera por lo menos particular tanto los doctores aquí presentes como el doctor Saulo Ospino, así como el doctor Pedro Díaz Pacheco y próximamente se nos integrará el doctor Ray Villarreal, el cual compartiremos entre todos algunos temas que son de importancia y frente al desarrollo que ha tenido todas estas circunstancias que se evidencian en la ética de la profesión de abogado. El doctor Saulo me ha hecho unos comentarios que son plausibles en razón a la propuesta de la nueva legislación de ética para Latinoamérica y que quizás de pronto serán algunos de sus derroteros en el área de que nosotros conozcamos y podamos por lo menos participar en esta pequeña conversatorio llamado foro y que verdaderamente le damos la oportunidad inicialmente al doctor Saulo para que nos inicie frente al contexto de lo que es la ética en la profesión del abogado. Me voy a disculpar para decirles que de manera por lo menos muy general, una presentación muy genérica del doctor Saulo Enrique Ospino, el cual es abogado de la Universidad de Barcelona, España. Tiene posgrado en Dirección y Gestión de Medio Ambiental y Legislación aplicable de la universidad, de esa misma universidad, Universidad de Barcelona. Ha sido docente, ha compartido la docencia en instituciones en Colombia, entre ellas la Universidad San Buenaventura, donde tuvo la oportunidad de ser abogado investigador y por lo menos participar en ciertos eventos de investigación, así como de ponencias en otras instituciones del Caribe. Esta es una presentación muy genérica. Actualmente, por lo menos, ha desarrollado la maestría en Derechos Humanos con énfasis en Derechos Fundamentales en la UNED de España. De igual manera, trabaja como profesional abogado y que continúa dentro de su gestión como coordinador de investigaciones en algunos temas propios de la maestría y algunas situaciones afines. Entonces voy a darle la bienvenida al doctor Saulo para que nos pueda exhortar inicialmente sobre lo mismo. Después le damos la oportunidad al doctor Pedro Díaz Pacheco, que de igual manera haré su presentación al momento de compartirle las exhortaciones que ha propuesto el doctor Saulo. Doctor Pedro Díaz, doctor Saulo Ospino, por favor. Sí, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos, desde la hermosa Cartagena de India, mi ciudad, o desde cualquier otro lugar del mundo, viendo así que las fronteras del conocimiento no tienen límites cuando del saber se trata. Bueno, agradezco la invitación a la doctora Vanessa Quintana, es la directora del programa Escuela de Derecho, a la doctora Claudia Flores también, coordinadora de consultorio jurídico de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Sainún, seccional Cartagena, y obviamente al doctor Javier Reales, España, coordinador del área de Derecho Penal, Fiscal y Disciplinario. Un saludo cordial a los excelentes profesionales que me acompañan este día, como lo son los doctores Pedro Díaz Pacheco y se nos une el doctor Ray Villarreal, lo cual para mí es un honor ser copartícipe con ellos en este mismo escenario. Como sabemos, el tema a tratar en el presente foro será las reflexiones del papel del abogado en la sociedad y obviamente analizaremos algunos casos constitutivos de faltas disciplinarias. Ahora bien, nada mejor para explicar esto que la época en la que estamos viviendo el coronavirus o el COVID-19. Porque así como en la medicina hay que diagnosticar claramente cuál es el problema, sobre todo hay que descubrir cuál es el origen o el fondo de este. Entonces, también lo último que tenemos que buscar es encontrar la cura o la posible solución. Y es lo que tenemos que buscar en estos problemas que están azotando a nuestra sociedad por la
falta de valores éticos y morales en una profesión que debe ser digna. Primero que todo, el problema que hace que los abogados actúen de manera correcta o incorrecta en la sociedad. Eso es lo que hay que determinar. ¿Cuál es el problema en sí? Segundo, saber cuál es el origen de este comportamiento de los abogados en la sociedad. Porque si existe un problema, hay que buscar el origen de ese problema. Y tercero, las posibles soluciones que curen este problema, si es que lo hay, en la profesión de los abogados en Colombia, porque vamos a estudiar una serie de casos, a mirarlos para ver realmente dónde se configura la problemática. Yo desarrollaré mi intervención basándome en 3 puntos cardinales o fundamentales, que son, primero, el problema para identificar si el papel del abogado en la sociedad colombiana está siendo desempeñado con altura o no. Para responder esto, debemos analizar obligatoriamente algunos casos constitutivos de faltas disciplinarias, donde se hayan visto involucrados abogados, y con ello determinaremos si los abogados en Colombia están ejerciendo su actividad profesional con altura o no, determinando en primer punto, y cuando lo determinemos, que lo definamos, ese primer punto, llegaremos entonces al segundo punto, que nos mostrará claramente cuál es el origen del problema. O sea, ¿por qué los abogados en Colombia se están comportando en determinada forma? Si nosotros nos basamos en los códigos de ética o en las clases que tuvimos de ética cuando yo estudié también, hacían bastante énfasis en los comportamientos del abogado con sus clientes, del abogado con las empresas, el abogado en las instituciones administrativas, los entes administrativos. Y nos hablaban de valores. Primero, falta de valores. Ya, pero para hablar de falta de valores tenemos que primero decir qué son los valores. Y yo recuerdo que el doctor Burgos nos decía que eran aquellos principios o virtudes o cualidades positivas de gran importancia para un grupo, un determinado grupo social. Era eso como el respeto, la libertad, la justicia, la igualdad, la tolerancia, la equidad, la honestidad, responsabilidad y lealtad. O sea, esos valores son cosas positivas que tenemos. En la profesión, en cambio, nos enseñan a nosotros lo de la ética profesional. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso de la ética profesional con los valores? Bueno, porque la ética profesional son esos mismos valores, pero aplicados a la profesión. Es el conjunto de normas o principios por los cuales se rigen los profesionales, que son los mismos valores, pero que se llevan al ámbito profesional. ¿Qué pasa? La falta de ética profesional es la falta de los valores elementales y principales como el respeto, la libertad. Si no aprendes a respetar, no tienes esos valores desde la infancia, desde las escuelas, desde las instituciones universitarias, no se arraigan esos valores dentro de ti, por lo tanto, como profesional, vas vacío de ellos también. ¿Por qué? Porque careces de esos valores que no adquiriste en la edad temprana, que es cuando los valores se fundamentan. Por eso a los niños hay que corregirlos siempre, constantemente, para que ellos vayan forjando su carácter y de acuerdo a los actos repetitivos que van teniendo, que sean más los actos buenos que los malos. Porque los valores determinarán el carácter de las personas. La falta profesional hace que los profesionales actúen con la carencia de esos valores, actúen sin esos valores. Y como no tienen esos valores, ellos a las personas las tratan con irrespeto, no tienen en cuenta las libertades, los principios de justicia los menosprecian, la igualdad no vale nada para ellos, no toleran, no saben lo que es la equidad, porque no la respetan, la honestidad, no son responsables y son desleales en cualquier campo, en cualquier profesión donde se encuentren. Como estamos hablando de la profesión de abogados, entonces tenemos que hablar algo que se llama la axiología jurídica. ¿Ya? La axiología jurídica no es más que aquella que determina cuáles serán los valores que primarán a la hora de elaborar o aplicar el derecho. O sea, los valores esos aplicados al derecho.
Coges toda la clase de valores y, por ejemplo, dice la lealtad. Bueno, ¿cómo lo aplico el derecho? Lealtad procesal. La igualdad, igualdad de las partes. Claro, hemos traído aquellos valores normales, lo hemos traído al campo jurídico, al campo del derecho, los transpolamos y tenemos que convertirlos, reconvertirlos en una figura jurídica. Igualdad, igualdad procesal. Debido proceso, lealtad, lealtad procesal. Mala fe, si actúas de mala fe, no tienes valores, antivalores. Tienes que actuar con principios de buena fe. La verdad es importante, pero ¿qué clase de verdad? ¿Verdad formal, verdad material, verdad procesal? Entonces, son los valores axiológicos que, si se manejan dentro del campo jurídico, el abogado, los operadores jurídicos, porque es que estamos hablando directamente del abogado, pero es que el abogado se va a transformar en juez, en procurador, en fiscal. Todas las funciones que él vaya queriendo realizar, va realizando los exámenes, se va presentando y obtiene esos cargos, magistrado, pero claro, viene con los valores que adquirió como abogado, de los valores que adquirió cuando estudiaba en secundaria, de los valores que adquirió cuando él, en su casa, le arraigaron sus padres sus valores y fueron sólidos. Entonces, esa falta de principios, de valores axiológicos, hace que la justicia no se materialice. No se da la materialización porque el abogado es desleal. El abogado no dice la verdad, solamente porque quiere ganar dinero aparentemente fácil. Pero no es cuestión de necesidades, porque a veces creemos que la necesidad es la que hace al ladrón, hace al abogado corrupto. No, nos damos cuenta que muchos de los abogados que están implicados en causas graves no tienen necesidad de dinero. No tienen buenos trabajos, ganan buen dinero y entonces es cuestión de antivalores que se fueron generando en sus edades tempranas. Ahora, tenemos que hablar también de los principios morales. La moral es más como un factor territorial, porque la moral no traspasa las fronteras, sino son el conjunto de normas y las creencias y esos valores y costumbres que dirigen la conducta de grupos o personas de una sociedad. Puede ser la sociedad de la costa, puede ser la sociedad de los bogotanos o la sociedad de la misma Colombia. ¿Ya? Por lo general no traspasa fronteras. Se pueden parecer un poco a los de Ecuador, a los de Perú, pero a los de Bolivia, pero no traspasa las fronteras. Entonces, principios aquí, así como algunos principios como morales, son las malas o las buenas costumbres. Ejemplo, decir la verdad, ser honesto, eso se mira en determinadas culturas como, mira, es que es un mentiroso, falta la verdad y eso. Entonces, se distingue de la ética porque la ética es más universal que la misma moral. Por ejemplo, no se miran los preceptos morales de la misma forma como se mirarían en los países latinos, como se mirarían en los países musulmanes. No se le da tampoco el mismo valor a las mujeres, donde tienen escaso valor, que a veces las tratan inclusive como cosas. ¿Ya? Que es producto de los inicios del derecho romano. Entonces, ir en contra de la deontología, que es otro término que entra aquí, la deontología jurídica, que debemos estudiarla porque es aquella parte de la ética profesional que se ocupa de los deberes morales de los abogados. El deber ser de los abogados, lo que deberían haber hecho y no hicieron, lo que deben hacer, de los deberes de los servidores del derecho. Por ejemplo, como la competencia profesional, el manejo responsable de la información, el secreto profesional que tiene que tener ese abogado y no puede contarle al amigo, mira, me vino un cliente y me contó esto y esto. No, tiene que respetar ese secreto profesional, aunque la persona no esté presente, tiene que respetarlo. Respeto entre colegas, a los colegas se tiene que respetar. La ética financiera, manejar los recursos públicos, los comportamientos honestos y deshonestos. La deontología entra a estudiar esos factores
la responsabilidad social que tiene el abogado, que cumple una función social para mejorar la sociedad, no para empeorarla. Entonces, ¿qué valor juegan estos 5 elementos de los que he hablado? Porque he hablado de 5 elementos. Hablé de los valores, hablé de la ética profesional, hablé de la axiología jurídica, hablé de los principios morales y hablé de la deontología. Entonces, yo me hago una pregunta. ¿Qué valor juegan estos 5 elementos que acabo de mencionar en el comportamiento de los abogados o de los operadores jurídicos? Claro, no quiero enfatizar solo en los abogados. ¿Por qué? Porque los jueces fueron abogados y en sí llevan la esencia de abogados, aunque sean jueces. Los secretarios judiciales también. Los magistrados también. Los fiscales también. O sea, hay un cúmulo de personas, inclusive funcionarios que trabajan en la administración pública como asesores, que son abogados también. Entonces, lo que quiero decir es que ustedes como estudiantes, porque esto más que todo va para la comunidad estudiantil del consultorio jurídico, ¿ya? De la Universidad del SINU, entonces ustedes como estudiantes se están formando para salir a solucionar los problemas en una sociedad que los necesita, porque la profesión de abogados es una profesión sociojurídica, ¿ya? Conoce el derecho, pero se va a llevar a cabo en una sociedad. Y por eso sus valores y principios morales marcarán la diferencia entre los buenos y los malos abogados, entre los que serán un buen ejemplo en la profesión y en la sociedad, y los que aparecerán en la prensa como corruptos o desleales, porque su carácter incorrompible determinará su conducta en cada caso. Cuando las personas tienen los valores bien fundamentados dentro de ellos, entonces son incorrompibles, se forma un carácter dentro de nosotros incorrompible que te pueden poner la cantidad de dinero que quieran en la mesa y no te corrompe, porque tus valores y tus principios son superiores a ese dinero que tiene escaso valor y es volátil. Entonces, el carácter incorrompible determinará su conducta en cada caso, en cada asesoría, en cada decisión que tomen, y esas serán el sinónimo de lo aprendido en las aulas. Y así se forma la imagen de un buen o mal abogado en la sociedad, que será el reflejo que cada uno dará a las personas que lo miren a la cara. Ustedes como abogados se irán desarrollando como raíces y tomarán distintos caminos cada uno. Pueden andar muy juntos ahora, pero cada uno tomará distintos caminos aunque se sigan viendo con los demás. Y así se irán convirtiendo en operadores jurídicos de acuerdo a lo que decidan ser: jueces, procuradores, fiscales, asesores de multinacionales, de administraciones públicas, abogados de presidentes, de microempresas, abogados de personas naturales jurídicas o litigantes. Pero sin olvidar que dentro de ustedes, dentro de cada uno de nosotros, por mucho que ejerzamos como funcionarios, empleados públicos, litigantes, nuestra esencia pura debe ser que debemos basarnos en estos 5 pilares de los que les acabo de hablar: valores, la ética profesional, la axiología jurídica, los principios morales y la deontología jurídica. Ahora, para nosotros mirar el comportamiento de los abogados en Colombia, porque hay mucho ruido de que los abogados son corruptos, de que el sistema judicial no funciona, que la administración de justicia está corrompida, es corrupta, que todos los abogados son corruptos y son ladrones. Entonces nosotros tenemos que primero analizar algunos casos, ¿ya? Y encontrar el problema en sí. Después que encontramos el problema, si es que verdaderamente que falta valores, porque a ver, de pronto no son falta valores el problema que hay. Y después que determinemos eso, que lo encontremos, iremos a buscar el origen, porque si hay falta valores, tiene que haber un origen que esos valores, ¿por qué no llegaron a enraizarse dentro de esas personas? Y entraremos a plantear las posibles soluciones como tercera medida, ¿vale? Entonces, esto como una pequeña introducción, doctor Reales, para empezar y dar la palabra a los compañeros. Muchas gracias por esa introducción, doctor Saulo. Voy a darle la oportunidad, por lo menos para identificarnos con el doctor Pedro Díaz Pacheco, quien de manera muy amable, en aras de aquel compañerismo, colega y amigo, nos ha querido por lo menos acompañar el día de hoy, y muy interesado sobre todo cuando supo
o tuvo conocimiento sobre el tema que se iba a tratar, precisamente por esa serie de circunstancias en valores que verdaderamente durante el desarrollo de sus estudios de derecho, así como esa implacable vida profesional que ha tenido, le indicó por lo menos para poder acompañarnos el día de hoy. Entonces, el doctor Pedro Díaz Pacheco es egresado de la Universidad de Cartagena con estudios en el sistema, por lo menos penal, oral, acusatorio. Es especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad del Externado. De igual manera, tengo que advertir que ha tenido durante mucho tiempo una trayectoria dentro de una de las instituciones más importantes en el sistema penal acusatorio, como es la Fiscalía General de la Nación. Fue fiscal, por lo menos delegado ante los jueces penales municipales, fiscal seccional, fiscal especializado y actualmente fiscal delegado ante el Tribunal, por lo menos superior, de Cartagena. El doctor Pedro Díaz, por lo menos, nos exhortará de igual forma los criterios que para él son importantes a la hora de reflexionar sobre lo que es la ética en la profesión de abogado. Doctor Pedro Díaz. Buenos días, doctor Javier Reales, doctor Saulo. Mi saludo desde Colombia, demás asistentes a la cátedra del eximio docente doctor Reales España, gracias por su invitación. Antes de iniciar, debo hacer una aclaración en su enunciación de mi hoja de vida. Estuve delegado ante el Tribunal Superior, pero realmente a la fecha mi cargo es fiscal especializado ante los jueces penales del circuito especializado, concretamente en los asuntos alusivos a los delitos de extorsión, secuestro y desaparición forzada, de los que tiene especial tratamiento por el Grupo Gaula de la Policía Nacional, creado precisamente para ese tipo de conductas. Pues bien, escuchando atentamente la introducción que con amplia factura nos hiciera en su intervención el doctor Saulo Espina, eso es una calcación muy exacta de lo que realmente implica el ejercicio de una profesión, obviamente la profesión de abogado, en un contexto de lo que es el deber ser del abogado en Colombia y en cualquier lugar del mundo. Los problemas de la ética del abogado en Colombia es un pan de cada día, perdónenme la expresión coloquial, pero para hacerlo de una manera más didáctica. Nosotros vemos que por lo menos en el ámbito de lo que yo puedo percibir a diario, que los abogados, y lo veo con mucha tristeza, un importante número, están, por decirlo de alguna manera, a la cacería de asuntos. Concretamente en el caso de la Fiscalía, de personas que de una u otra forma se vieron involucradas en una conducta con características delictivas y que finalmente terminan en manos de la autoridad policiva. Nosotros vemos una práctica que está prohibida por la legislación colombiana, por la legislación, el estatuto disciplinario de la abogacía, la ley 1123 del 2007, y es la delegación de personas que llegan a las estaciones de policías, a las salas de URI, a
a los diferentes puntos de reclusión temporal. Allí estas personas obtienen los nombres, las posibles indicaciones con las que vienen, y se las llevan a un abogado para que el abogado finalmente asuma una defensa. Esa es una práctica diaria, señores estudiantes, que yo miro con tristeza. Pero como lo decía el doctor Saulo, ¿hasta dónde esa práctica trae implícita una necesidad económica? La necesidad económica, pues realmente mirada desde el punto de vista muy, muy cercano, no existe, porque uno ve que ese abogado hoy obtuvo de esa manera irregular la asesoría o representación de una persona privada de la libertad. Mañana nuevamente lo vemos con otra, pasado nuevamente la vemos con otra. Así uno ve que el abogado que está ejerciendo la profesión de esa manera poco pragmática, y que lo hace a través de una metodología proscrita por la ley. La ley, el Estatuto del Abogado en Colombia prohíbe en su dogmática, por decirlo de alguna manera, que se ejerza una carrera o una gestión de esa manera. Porque el deber ser es que el abogado tenga un lugar, como lo dice la misma ley, un lugar conocido donde se reciban las notificaciones, donde atiende en la práctica a sus eventuales clientes o a sus eventuales representados, y no utilizar una práctica como esa. De manera que eso es una carrera, eso es una costumbre que ha venido haciendo carrera, al menos en la ciudad de Cartagena. Creo que en otras ciudades le he escuchado esa misma práctica a abogados de Barranquilla que han llegado a esta ciudad y que finalmente pues redundan necesariamente con las conductas lesivas de la dignidad del abogado, de la dignidad del ejercicio de la profesión. Yo considero muy particularmente como uno de los aspectos que tocara el doctor Saulo, que es la deontología jurídica. La deontología jurídica nace, obvio, en las leyes, en la configuración que el legislador colombiano haga a este tipo, al ejercicio de la abogacía. Pero es que el trasfondo, el respeto a esas directrices, a esos valores, a esas reglas que hagan digna, proba, honesta, etcétera, la profesión de abogado nace en la casa. Nacen desde casa porque es que si a mí en mi casa, mis padres, quienes me criaron, mis familiares, sin entrar de pronto en concreciones odiosas, pero quienes me criaron y me inculcaron los valores, no me hicieron exigencias de lo que debía ser mi comportamiento, en mi desarrollo como persona. Obviamente difícil resultaría
acatar ese tipo de conductas ya a bordo de una carrera. Máxime si ese tipo de conductas son la práctica diaria en el ejercicio de la abogacía. Yo he visto, y te lo pongo como me lo pidiera el doctor Reales, hacer comentarios sobre aspectos de la vida diaria. Yo he visto abogados cogerse a trompadas o insultarse de manera pública por la discusión o por pelearse los honorarios de un cliente o por discutir o ganar la representación judicial de un cliente. Esa práctica, como lo decía el doctor Saulo, denigra de la profesión al extremo que dice el abogado es ladrón. Es que el abogado es deshonesto. Mírelo cómo discute y mire cómo se rebaja o cómo se pierde su dignidad por los pesos que son, tomando las palabras del doctor Saúl, son volátiles. Eso es efímero. El dinero se va efectivamente, pero la fama, el honor, la imagen, esa queda, y esa es o es negativa o es positiva. Luego, yo considero acá muy particularmente que tanto la deontología como la axiología jurídica, como pues ambas llevan implícitas valores, deben nacer desde la casa. Yo les puedo poner un ejemplo de la vida práctica durante lo que fue mi desarrollo. Yo pues no fui muy disciplinado en mis estudios de colegio y siempre tuve uno que otro tropiezo, muchos tropiezos a los resultados finales de cada año. En una ocasión yo veía que era muy usual que mis amigos o amigos no, conocidos del colegio, decían que le habían dado dinero a un profesor para que le subiera la nota y de esa manera no tener que perder el año o no tener que habilitar la materia. Eso se hizo práctica desde el colegio. Tal vez con el consentimiento de los padres que daban el dinero, porque es explicable apenas que un estudiante no va a tener con que pagarle, entre comillas, un cohecho o digamos una coima a un profesor desde el punto de vista particular, obviamente, porque solamente un papá que tiene la solvencia para sufragar eso es quien podría hacerlo. Entonces, a mí se me convirtió también en una práctica, o mejor, en una práctica no, en una idea de cómo salir adelante. Y llegué a proponerle ese tema a mi madre. Mi mamá no estuvo muy de acuerdo. Me dijo, espera que tu papá llegue y le comentes. Pero ¿quién le dice? Yo no lo voy a decir. Mi papá, que creo que ustedes no lo conocieron, creo que el doctor Javier Real sí lo conoció. Mi papá fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena, profesor de Derecho Penal y de Consultorio Jurídico. Un hombre intachable a quien yo le debo hoy, por eso le digo que hacen de casa, muchos de los valores y el temor, sobre todo, el temor a soslayar la ley y a sus consecuencias. Mi padre, cuando se entera de que yo quería obtener un dinero para pagárselo a un profesor, él me dijo, si tienes que perder el año, lo pierdes y lo vas a repetir en el mismo colegio, que tus compañeros de clase te vean que te quedaste y que te vean que tú no tuviste la capacidad ni la disciplina para hacer un trabajo escolar acorde con tus obligaciones. Efectivamente, esa experiencia
se produjo así, perdí el año, me tocó repetirlo, mis compañeros de clase que habían pasado el año siguiente me vieron, muchos me preguntaron que por qué yo no había hecho, mi papá no quiso, etc. Hoy por hoy, yo, de acuerdo con lo que pude entender, con lo que pude ver, porque fueron actos de disciplina con consecuencias, que es lo que hoy yo veo que en la práctica no ocurre. Nadie, que yo sepa, nadie de los abogados que inclusive se ven afectados con la práctica que les acabo de comentar, denuncian eso ante el Consejo Seccional de la Judicatura. Y eso es una falta a la ética del derecho. Eso de enviar un emisario a una estación de policía, a la celda de una URI, está proscrito en la ley colombiana, perdón, en la, en la ley 1123 del 2007. Ahora bien, esa falta entonces de control, porque se ve a diario que eso pasa, no sucede nada, ha dado lugar a que en el sistema penal oral acusatorio, donde la prueba no es permanente, y me refiero a que hoy la fiscalía obtuvo un testigo y el testigo rindió una entrevista que no es una prueba por el momento, y dijo algunas circunstancias que comprometen a una persona. Este testigo deberá comparecer a un juicio, a un gran juicio oral, donde ahí sí será testigo de la fiscalía y pues ahí responderá preguntas de la fiscalía y la defensa. Mientras tanto, la versión de ese testigo, en una entrevista o una declaración, que no tiene el alcance de llevar a la condena de una persona, y mientras comparece al juicio, más de un profesional de la defensa hay ofertas dinerarias. Esas ofertas dinerarias, obvio, también son lesivas del régimen de la legislación disciplinaria. Uno ve en la práctica, y eso realmente uno ve que no sucede nada, no sucede nada. Esa falta de ejemplos, aunque la sanción disciplinaria no es ejemplarizante, pero sí es persuasiva. La sanción disciplinaria persuade al abogado sancionado, pero también a los que se enteran, a los que rodean en el gremio a ese profesional del derecho que sancionaron. Esa falta de control, esa falta de energía en las decisiones, pues uno ve que, y perdónenme el término, se convierte en un rey de burlas ante conglomerado tanto del ámbito de los abogados como del ámbito de los jueces, y lo que es peor, en el ámbito de la sociedad en general. Luego, de las de las de las de las de las de las de los de los de las incógnitas o de las interrogantes que se trazaba el doctor Saulo. Él preguntaba cuál es el origen del problema. El origen del problema, a mi juicio, de acuerdo con lo que veo en la práctica, de acuerdo con lo que fue mi formación, está en la casa. Los valores se adquieren en la casa. Y finalmente los valores, esos valores de no haberse adquirido en la casa y hacer los disvalores en la sociedad, concretamente en el ejercicio de la profesión, llegan a tomar fuerza cuando no hay control de los entes disciplinarios encargados de precisamente de esa labor de controlar el ejercicio de la abogacía. Luego, siendo enérgicas
Porque es que las leyes no son débiles, pero sí son débiles las instituciones encargadas de este tipo de sanciones. Hay un punto, doctores, que uno ha visto a lo largo del ejercicio de la profesión, sea funcional o sea desde el ámbito del litigio. Y es que hay abogados que uno los ve y que tiene que ver con la falta de control, que ellos litigan a su manera, ejercen la profesión eh, lanzando improperios contra el servidor, sea el fiscal, sea el juez, sea el magistrado, y no les pasa nada. No pasa nada. No pasa nada a pesar de que lo denuncien. A mí me ha tocado afrontar en más de una ocasión asuntos donde se me formulan denuncias por abogados que en algún momento me advirtieron, si usted lo hace o si usted me resuelve de esta manera, yo lo voy a denunciar. Y he tenido que afrontar ese tipo de prácticas, donde yo, luego de esclarecer los hechos, pero también ejercer el derecho a la réplica, el derecho a que se investigue esa práctica prevista como sanción en los artículos 32 o 33, 34 por ahí, de la ley 1123, que es ese abogado inquisidor amenazante. Y no pasa nada. De hecho, me tocó ver cómo una abogada, en la decisión de una apelación, donde pues obviamente la decisión le fue adversa, ella me anticipó que si yo resolvía adversamente a sus intereses, debía afrontar un proceso penal. Obviamente, pues, yo le dije, doctora, está en su libertad, usted tiene acceso a la justicia como yo, hágale. Me tocó, bueno, obvio, mi decisión fue escrutada de manera muy minuciosa por quien me estaba investigando. Finalmente consideró que no había ninguna falta a la ley, no había ningún desapego al ordenamiento y archivó la actuación que se seguía en mi contra. Yo, obvio, presenté la respectiva queja disciplinaria hace más o menos, eso fue en el 2017, es el 2020, 3 años, y no he visto un solo avance en las actuaciones en contra de esa profesional del derecho. De modo que, desde mi punto de vista y atendiendo los interrogantes que el doctor Saulo propuso en su introducción, yo considero que la falta de fuerza, la falta de compromiso, diría yo, de los entes disciplinarios del ejercicio de la profesión, es lo que generalmente de vieja data ha generado este tipo de despropósitos que uno ve a diario en el ejercicio de la abogacía. De manera que, doctor Reales, frente a esa postura con la que se inició esta reunión, es la que le dejo a usted de presente y a los demás asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Díaz Pacheco. Vamos a darle la oportunidad en este momento al doctor Ray Villarreal, que, que también nos acompaña como ponente. Tengo que advertir y decirles a ustedes que gracias de antemano al doctor Ray, que frente a su disposición, por lo menos nos comparte el día de hoy
su arista en relación a estas reflexiones sobre la ética del abogado. Y digo gracias nuevamente porque realmente en las condiciones que de una u otra manera se presentaron a raíz de este foro, el doctor muy amablemente y en esa característica cordial que siempre ha mostrado, quería por lo menos participar en estas reflexiones. El doctor Ray Villarreal es especialista en Derecho Público, es candidato a magíster de la maestría en Derecho Internacional y experiencia laboral, en Derecho Internacional. Actualmente él se desempeña como coordinador de Derecho Público de la Universidad del Sinú y como experiencia ha sido asesor de importantes empresas del sector de la construcción y el transporte y de igual manera ha estado como asesor en diferentes instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Administrativo de Bolívar y juzgados de ejecución civil municipal. Doctor Ray, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Queremos escucharlo frente a estas reflexiones. Doctor Javier Reales, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenos días para todos los presentes, incluido doctor Saúl. Un aprecio mucho en el conocimiento que tengo de su profesión. Le envío un especial saludo a usted, hombre, que tenía mucho tiempo de no haberlo escuchado ni saber de usted y qué bueno otra vez tenerlo por acá. A todos los presentes nuevamente un saludo también. Gratitud, doctor Reales, por esa presentación y creo que más allá de los títulos y más allá de las experiencias, yo creo que en este momento lo que importa son las reflexiones que quiero poner en contexto de las que ha mencionado el doctor Saúl, unas posiciones bastante filosóficas, unas posiciones bastante de ideología y que en últimas van a representar verdaderamente la aplicación del ejercicio del abogado. En ese orden de ideas, a mí me gustaría comenzar diciéndole sobre esta charla que se nos ha vendido la idea de un éxito bastante distorsionado dentro de las diferentes profesiones. Y todo a raíz del nuevo sistema en donde uno está ahora ejerciendo. ¿Por qué me refiero yo al nuevo sistema? Estamos dentro de un sistema que de alguna u otra manera desde el mundo moderno ha sido competitivo. Ha luchado para que, de acuerdo al crecimiento económico de algún estado, de alguna nación, se vea reflejado en el crecimiento económico y profesional del individuo. Partiendo de ahí, la pugna que tienen los abogados desde el punto de vista del desempeño se basa en eso, en esa lucha entre colegas. Y es algo claro que dijo el doctor Saúl, y es que dentro de la misma relación del abogado existen esas diferencias, existen esos sentimientos incluso de egoísmo y colaboración. Pero más allá de eso, veamos dónde yo observo y cuál es mi opinión respecto al origen de la problemática de la ética del abogado. Yo mencioné que se nos ha vendido un éxito erróneo del ejercicio, y es que ese éxito erróneo parte de que si el abogado no es astuto o no emplea tácticas astutas para lograr un objetivo, pues es un abogado que dentro del medio o dentro del estanque se lo pueden comer otros tiburones. Es la realidad, yo no puedo ser ajeno a ello, pero mi punto es que así se ha vendido la profesión, así de ese modo se ha vendido la profesión y es algo que se tiene que empezar a observar, porque las aristas del abogado permean no solamente en el desempeño del litigio, sino dentro de los campos públicos, como bien decía la anterior ponente, en los campos públicos, dentro de los servicios públicos, también permea el desempeño incluso de aquellos profesionales que se desempeñan dentro de la academia. Y pongo un ejemplo que muy particular, muy personal, que me sucedió, y pues era el momento de hacer la presentación de una propuesta investigativa
cursando yo pues últimos semestres de mi carrera, en donde pues se me exaltó. Tuve un docente que me exaltó el gran logro y la gran visión que, modestia aparte, pues reconoció dentro de un proyecto de investigación y me lanzó esas expresiones. Creo que esta visión con lo que tú estás desarrollando, creo que debería ser una propuesta que debería ser laudiada. Es algo que, modestia aparte, insisto, fue algo que no me sorprendió, puesto que yo creía en mí mismo, creía en lo que yo podía realizar. Pero sorpresa fue que en realidad, pues esa visión no la tenían quienes podían seleccionar o juzgar estas investigaciones. Conclusión de todo este proceso que yo llevé, pues esa propuesta investigativa fue la apertura a mi primera relación laboral dentro del mundo de la asesoría del transporte del sector marítimo. Me abrieron las puertas con esta propuesta. ¿Y a qué voy? ¿Y a qué quiero concluir con esto? Que a veces un no por parte de quienes te están supervisando, muchas veces en criterio propio puede ser válido, pero otras veces puede venir desde el sentimiento del egoísmo con su colega. Y en ese orden de ideas resalto esa labor de aquel docente que en aquel momento creyó y dijo, es una propuesta viable y es una propuesta que yo considero, y realmente me abrió esas puertas. Desde el punto de vista político, el ejercicio del derecho profesional puede verse involucrado en las tomas de decisiones que no son muy populares, pero que son muy convenientes desde el punto de vista de lo moral, de lo que se debió hacer. Pongo un ejemplo en aquel momento de la presidencia de Clinton, en donde tuvo que realizar las invasiones a Medio Oriente, en Irak. Y, a ver, muchos de pronto decían, ¿qué pasa? ¿Por qué hay una invasión? ¿O por qué está sucediendo todo esto? ¿Será que los fines maquiavélicos, es decir, que el objetivo final va a justificar los medios con los que yo estoy realizando esta labor? ¿Será que si el objetivo que yo pretendo es favorable, no me importa el camino y la sangre que regué durante toda esa trayectoria? ¿Es importante más el objetivo final o la trayectoria? Es mi pregunta. ¿Será que el abogado debería actuar conforme a lo que debería resolver o cómo lo debe resolver? Es decir, estar enfrascado en el qué hacer o en el cómo hacerlo. Es una pregunta que es muy filosófica, como dije al principio, porque es que de aquí depende la subsistencia del abogado. De aquí depende realmente lo que el abogado pretende hacer con su vida, no solamente profesional, sino personal, su satisfacción personal, su adquisición como tal de sustento. Y es algo que ya dentro del punto de vista jurídico se observa desde la ley. El abogado hizo esto o no hizo aquello, pero bien nadie puede preguntar o nadie puede observar el por qué lo hizo o cuáles son las justificaciones. Miren que desde el punto de vista de la administración o del comercio, es bien válido y aceptado moralmente el comerciante que emplea tácticas sin hacer distinción de a dónde va el producto, ni a dónde, ni si el producto genera un gran daño o si el producto no es necesario. Venden una idea que realmente el ser humano no necesita. Necesitas más zapatos, necesitas más perfumes y gasta. Y la gente puede decir, usted es un empresario de prestigio. Oiga, usted es un empresario excelente. Vea cómo vende usted está en la cadena evolutiva, en lo máximo de la cadena evolutiva. Pero la respuesta podría ser negativa dentro del mundo del jurista cuando el abogado se le pregunta, ¿usted cuántos logros ha obtenido y cuánta
falta a su ética y principios ha tenido eh, que, cuántos principios o metas o moral, sus principios ha tenido que abandonar, perdón. ¿Cuántos de sus principios ha tenido que abandonar para lograr esa meta? Y es juzgada dentro del punto de vista de la ley, es juzgada con mayor severidad. Entonces, todo lo anterior que he mencionado, pues yo pienso que deberíamos verlo, y insisto, es mi humilde opinión, doctor Reales, doctor Saulo y demás asistentes, desde el punto de vista interno del hombre, desde el punto de vista del ser humano, no desde el punto de vista de quién me puede juzgar, sino desde el punto de vista interno del ser humano. El ser humano siempre es un animal volátil, que es un animal siempre inclinado a la disputa. Y eso se refrena cuando realmente su sentido de éxito es diferente al que se le ha vendido desde un principio. Cuando su principal meta no es el éxito de la abundancia, sino el éxito de la satisfacción personal, del obrar bien. Ahí está la verdadera justicia, en donde te ves tú mismo, no los demás. Si una colegiatura te observa o si una colegiatura te juzga. Es tú mismo, juzga tu éxito conforme a tus principios. Y finalizo en virtud de este principio de la economía procesal y darle el uso de la palabra a los demás asistentes, finalizo con una bella frase que a mí, pues siempre en todas las reuniones me gusta resaltar y me permito citarla, y es que nosotros vivimos dentro de un mundo cruel y que no es un arcoíris, y que en todo momento y en todo lugar la vida nos va a golpear, pero no va a importar qué tan fuerte eres tú en la vida, ni qué bueno eres tú como abogado, sino que la vida te va a poner tan de rodillas que te va a dejar en el piso permanentemente si tú se lo permites. Es ahí donde está la diferencia entre el ganador o el perdedor. El ganador se levanta juzgándose a sí mismo en busca de ese éxito profesional basado, valga la redundancia, en su propio éxito, en sus propios principios. Son los cobardes quienes acuden a hacer el señalamiento de que yo no soy lo que soy por esta persona o por aquella persona o por aquel tribunal que no me dejó desempeñarme, sino que depende de ti mismo. Olvidémonos de lo externo y empecemos a preocuparnos por lo interno y el resultado poco a poco. ¿Cuánto aguantas? ¿Cuánto golpe recibes en la vida? ¿Y cuánto estás dispuesto a avanzar, a avanzar y a avanzar? Entonces, queridos asistentes, doctor Reales, muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí con ustedes, y doctor Saúl, un abrazo nuevamente, un saludo para todos los asistentes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a cada uno de las personas que de una u otra manera han reflejado un criterio propio sobre lo que para ellos es la reflexión frente a la ética profesional en el abogado. Quisiera por lo menos advertir algo de lo que he escuchado de los tres ponentes. Siempre van aduciendo un concepto frente a lo que es moral. Y allí, por lo menos, precisamente en ese concepto moral, quisiera por lo menos escucharlos a ustedes o preguntarles a ustedes lo que en alguna ocasión, escuchando al doctor Atienza en una entrevista que se le hizo, y manifestaba que la profesión de abogado es intrínsecamente inmoral. O sea, de una u otra manera está aduciendo que la visión de la abogacía es que no es una profesión inmoral, pero que sí es una profesión de riesgo moral. De acuerdo a lo anterior, no sé si de pronto podríamos enfatizar algún concepto propio, doctor Saulo, teniendo la oportunidad
que de una u otra manera usted lo tiene como vecino, al doctor Atienza. He escuchado al doctor García Amado también referirse al mismo punto, sobre todo cuando hace alusión a la abogacía desde el punto de vista del desempeño, ya sea dentro de la profesión como litigante o como operador jurídico. De una u otra manera, tanto Atienza como García Amado son de los conceptos, repito, de que la profesión del derecho, desde el punto de vista del ejercicio profesional, es una profesión de riesgo moral. ¿Qué particularidad nos podría usted comentar frente a la primera posición que de manera directa usted nos ilustró? Porque tengo que ser por lo menos concreto. He observado que los tres ponentes han hecho alusión a los componentes de valores, y algunos lo cifran o lo citan en los valores dentro del concepto de la familia. Otros lo citan en esas circunstancias propias que durante el desarrollo pueden determinarse por lo menos en la persona. Y algunos otros manifiestan que todo depende de la aceptación o no aceptación de ciertas circunstancias presentadas alrededor de su vida profesional frente a la actividad propuesta. Esto en aras de determinar si realmente la persona mantiene sus conceptos valorativos, principios, etcétera, o si verdaderamente se dejará arrastrar frente al andamiaje económico propuesto. ¿Qué tendría que decir, doctor Saulo, por favor? Bueno, ¿me escuchan? Sí, señor. El doctor Atienza, ¿vale? Uno de los máximos representantes del derecho aquí en España, tuvo un enfrentamiento con el doctor Carbonell, mexicano, respecto a el tema de la moralidad en la profesión de los abogados, ¿vale? Y el doctor Carbonell le dijo que por mucho que un cliente quiera ganar y ponga mucho dinero para ganar el caso, el abogado no se puede apartar de sus conceptos morales intrínsecos que lleva la profesión también y él dentro de su ser, ¿vale? Fue una discusión bastante fuerte porque fue, creo que en la Universidad de Valencia, y está en internet la discusión, porque ellos manejan lo que es el lenguaje jurídico con bastante profundidad, y tuvo que intervenir el director del certamen, que era, creo que un congreso internacional, para poder parar la discusión que mantuvieron en ese sentido. Yo sigo opinando que nunca puede existir la moralidad dentro de una profesión que es social, porque la profesión de abogado es sociojurídica, ¿ya? Si es sociojurídica, no, o sea, quiere decir que no es particular, que implica una sociedad. Si fueran casos particulares míos, yo puedo actuar como yo quiera, pero si el caso implica a una sociedad, entonces yo tengo que actuar teniendo en cuenta los beneficios que la misma sociedad necesite, pero para no desmejorarla en el contexto jurídico, porque yo como abogado tengo que actuar de forma lícita, no ilícita. Y cuando se habla de amoral, te estás apartando de comportamientos morales. Y los comportamientos morales son las cosas buenas, la honestidad, el buen comportamiento, la buena fe. Cuando el doctor piensa... Doctor Saulo, discúlpeme. Discúlpeme frente a la interpretación que usted nos está dando actualmente, y con todo el respeto, quisiera anexarle una pregunta. ¿Podría yo decir que es necesario para todo profesional del derecho tener conocimiento en filosofía? La filosofía del derecho, sí, es una materia que no se da. La filosofía del derecho es una materia que ya no dan, pero la filosofía del derecho es la base
es el núcleo del derecho en sí. La filosofía del derecho es el núcleo, es la esencia. ¿Por qué se está saliendo ahora de las facultades de derecho sin conocimientos previos de la ética, de la moral? Porque no se estudian a los grandes filósofos que lo estudiaron antes que nosotros, prácticamente porque les aburre. Las universidades no transmiten esos conceptos, las asignaturas no las dan con profundidad, los profesores que hay tampoco están debidamente cualificados en la materia, porque lo que sí es cierto es que escogen a cualquier clase de profesor para llenar el vacío, para que simplemente sea un profesor de tiempo completo, y le dan una materia que inclusive ni maneja. Ese es un problema de las universidades, y esto es cierto, porque lo he vivido y lo han vivido ustedes también, que solamente para llenar los vacíos y tener el tiempo completo, tú puedes dar esta materia, pues dala. Pero para dar la materia de filosofía del derecho, que es fundamental, núcleo esencial para saber derecho, se necesita conocimientos previos y profundos. Estudiar a Aristóteles, a Platón, estudiar las personas que hacen del derecho, hacen la esencia del derecho lo más importante para poder ejercer una profesión con dignidad, con mérito, con satisfacción. La satisfacción no es la económica, la satisfacción es haber realizado tu labor de lo mejor posible. A veces quizás no ganas el caso, pero sabes que diste lo máximo de ti y lo hiciste bien. Y esa es la mejor satisfacción, cuando el cliente sabe que perdió hasta el caso y te dice: doctor, le agradezco, hizo usted todo lo que pudo. Pero no cuando se engaña al cliente y no se hace ni lo que pudo ni lo que no se pudo. Para mí, el tema de la moral no va arraigado a la función social del abogado en sociedad. El abogado, porque es que la función del abogado es sociojurídica, aplica las leyes a una sociedad, pero que tiene que tratar de resolver la problemática que hay en esa sociedad. Y si fuera de eso le voy a sumar a moralidad, que no dejan de ser antivalores, entonces le estamos quitando lo que hace meritorio al derecho, ¿ya? Y al buen abogado, que son los valores intrínsecos que van dentro de él. Ya lo decía el doctor Pedro Díaz Pacheco con su meritoria intervención, que dice que la falta de rigor de los entes disciplinarios es lo que hace que los abogados hagan lo que quieran. Si es que cuando no hay sanción, pues a veces llega, pero llega demasiado tarde. Inclusive, hasta los clientes perjudicados, cuando quiere resarcirse del daño que se le ha realizado, ya es demasiado tarde, porque se han vulnerado otros derechos que él tenía, y la solución que llega tarde no es solución. Justicia que llega tarde se convierte en injusticia. Eso lo decía Séneca, el filósofo romano. No sé, es mi punto de vista, doctor Reales. Gracias, doctor Saulo. Muchas gracias por su reflexión y exhortación. Doctor Pedro Díaz, no sé si nos escuchó y escuchó la intervención del doctor Saulo. ¿Qué podría por lo menos manifestarnos al respecto? Efectivamente, con total acierto, desde mi punto de vista personal, el doctor Saulo puntualiza que el ejercicio del derecho es una función ético-social. Es decir, efectivamente es una actividad profesional que el abogado ejerce, pero en respeto con la sociedad. Eso no es, son inescindibles la ética o la moral y el derecho. Son inescindibles. De hecho, el concepto de moral implica que, como el ejemplo que les comenté al principio, que los abogados
se disputan, inclusive llegan a ofenderse por ganar al otro la representación y de la mano unos honorarios. Eso ya ante la ley está prohibido, pero ya eso ante la moral, que es el concepto que cada coasociado tiene de una conducta, no prohibida en la ley, sí censurada en la sociedad, o prohibida en la ley, pero tolerada por el conglomerado, llega a ser una práctica. Y una práctica tal vez mal vista, pero no reprochada. Eso termina implicando que una conducta moralmente reprochable, legalmente prohibida, viene siendo ante la costumbre que va creando ante la sociedad una conducta sin reproche. El reproche de una conducta, tanto el reproche penal como el reproche disciplinario, como el reproche moral, nacen desde el punto de vista de la sociedad. Algunas con mayor trascendencia porque ofenden bienes jurídicos, otras con menor trascendencia porque ofenden principios morales o sociales. De modo que si la sociedad tolera sin prender las alarmas, la sociedad tolera sin reprochar o censurar ante el mismo Estado encargado de la sanción un tipo de conducta, es obvio que el principio de moral va resquebrajándose y va quedando la ley que necesita o que requiere la alerta, requiere el conocimiento, por decirlo más técnicamente, de aquel miembro de la sociedad que ve o que presenció o conoció una conducta legalmente reprochable. Por ejemplo, la práctica de la que veníamos hablando. Ese tipo de conductas terminan haciendo inerte ilusorio el control del órgano disciplinario frente a esas conductas. Nadie se explica cómo este ejemplo que yo puse de los abogados que se disputan en público al extremo de llegar a los golpes por ganar el uno del otro, al extremo de ofenderse, la representación de una persona en un litigio penal. Porque es que en un litigio penal la representación es solamente aparecer en la audiencia y decir, yo te voy a representar, todo es verbal, la fiscalía es la que tiene la persecución de la acción penal, es la que tiene la palabra, y yo voy a destruir lo que tiene la fiscalía, o los conceptos, o la evidencia, lo que sea. En tanto que en materia civil, o materia laboral, o materia administrativa o comercial, donde se requiere inicialmente conocer un problema jurídico, sentarse a elaborar una demanda, que no es menester acá en la fiscalía, en el tema penal, da lugar a ese desbalance. Y que esa práctica de la que hemos venido hablando, inclusive esa y otras de la vida diaria, hayan cogido auge con el paso del tiempo. Luego, el concepto de moral y de derecho son inescindibles para un correcto ejercicio del derecho. Si yo, ejerciendo el derecho, ofendo la moral, por lo menos la mía, que no me interesa, pues, o que tengo poco apego,
pero también de la mano ofendo la imagen o la moral de la abogacía. Esas costumbres, mientras con mayor complacencia o con mayor indiferencia se miren por la sociedad, van a ser cada día más lesivas, van a ser cada día más, como lo dice el mismo concepto de la 1123, van a ser cada día más antijurídicas, porque causan un daño al decoro de la profesión, a los principios, a la deontología, a la axiología jurídica, y que finalmente van a dar, como ya lo he dicho, al traste con lo que la sociedad espera por parte del ente de control o del aparato disciplinario, que esas conductas sean moralmente aceptadas. Ese es, desde mi punto de vista, doctor Reales, el concepto que yo tengo frente al interrogante que usted me formula, y que proviene obviamente del concepto que yo comparto de manera íntegra con el doctor Saulo. Doctor Ray Villarreal, creo que conforme a la estructura de lo que hemos venido observando y de una u otra manera a lo que ha planteado el doctor Saulo y el doctor Pedro Díaz Pacheco, nos gustaría por parte de todo este público asistente conocer su reflexión al respecto. Sí, claro, Javi. En la cuestión de, sin duda alguna, el doctor Saulo, doctor Pedro, coinciden de alguna u otra manera respecto al tratamiento de la ética junto con la moral. Y es que sin duda alguna la ética, pues entonces, si nosotros buscamos darle esa definición, pues entonces abarcaría todos esos principios, entonces, que incluso son principios morales, vienen siendo principios también morales, dentro del concepto general de ética. ¿Qué van a regular? Empiezan a regular entonces todo el comportamiento de las relaciones humanas. Mientras que entonces la moral vendrían ya siendo las acciones, los caracteres personales que definen desde el punto de vista interno al individuo, desde la bondad o la malicia. Ahora bien, con respecto a ello, mire, doctor Reales, dentro del punto de vista filosófico que hablaba doctor Saúl, hablemos entonces de esa figura que de ver el derecho o ver la ética desde un punto de vista tridimensional, que es lo que ahora actualmente desde la filosofía nos plantean un núcleo esencial de derecho. Dentro de esas tres aristas que se van a basar dentro de la deontología, dentro de las situaciones fácticas y dentro de las normas. ¿Qué hay en común dentro de esas tres aristas? ¿Qué coincidimos por regla general toda la sociedad o todo el colectivo de abogados sobre lo que es ética o sobre lo que debería ser bondad o malicia? ¿Sí? ¿Cuál es el núcleo común? Ese núcleo común, pues, parece ser que se define a partir únicamente de las normas, solo de las normas, más dejan a un lado las situaciones fácticas y la deontología. Ahora, ¿qué pasa si la deontología va cambiando conforme a lo que va transcurriendo a la sociedad? Entonces, si ya la deontología, esos valores van cambiando, ya es bien concebido unas prácticas dentro del ejercicio del derecho comúnmente aceptadas, ¿dónde van quedando las normas? ¿Dónde van quedando las normas? Entonces, por eso menciono esa concepción tridimensional dentro de un núcleo común que sea aceptado por la colectividad de derecho, para decir es que definitivamente se ha quedado atrás la norma, hemos avanzado en deontología o hemos cambiado valores y hemos avanzado en situaciones fácticas, lo que implica y concluye que también ha cambiado el núcleo esencial de esa concepción de ética o moral. Es algo muy delicado y que debemos estudiar hacia dónde estamos llevando el ejercicio del derecho. ¿Cuáles son las prácticas comúnmente ahora aceptadas?
Y eso no va a tener que uno verlo dentro de, es que a mí no me parece. Y es que a mí no me sirve esto. No, es la práctica que ahora mismo se está desarrollando y que ahora ha generado un núcleo común de derecho. Claro que si me preguntan a mí, doctor Reales, yo soy bastante conservador, yo estaría muy en contra de ello, puesto que respeto el derecho desde su punto de vista originario, porque desde el nacimiento de ese derecho originario, lo que hace que exista seguridad jurídica es la permanencia de los principios y valores que dieron fundamento a la creación de esa norma o de esas prácticas comúnmente aceptadas. Y ya lo otro vendría convirtiéndose en la tergiversación de lo que el ser humano hoy quiere y mañana no. Eso genera inseguridad jurídica. Y bueno, con esto finalizo esta reflexión, doctor Reales. Gracias, muchas gracias, doctor Ray, doctor Pedro, doctor Saulo. Quisiera por lo menos adicionar para tratar de escuchar algunas propuestas por parte de los personajes o cada uno de los estudiantes y abogados que nos acompañan, porque hay uno que me ha llamado la atención y verdaderamente tiene que ver con algo que se dijo no tanto al comienzo, sino ahorita al final, y me disculpan la expresión que estoy utilizando, y es la que hace referencia podríamos nosotros en un momento dado, para poder triunfar en la vida, habría que apartarnos de los principios o los límites valorativos que tenemos en nuestra vida, o necesariamente, como de una u otra manera he podido por lo menos entender de parte de cada uno de ustedes, preferimos tener una casa humilde, quizás sin ningún elemento propio, antes que corromper nuestros propios principios y límites de nuestros valores adentrados en la familia y en el desarrollo propio de cada persona. ¿Qué me dice, doctor Saulo? Bueno, primero que todo, un saludo cordial al doctor Ray Villarreal, que me place mucho, por lo menos así sea por este medio, tener conocimiento de usted. Hace tiempo que, ¿verdad?, estaba perdido de Cartagena. Y pues nada, la intervención de usted hace más o menos alusión a lo que me pregunta el doctor Reales, porque el doctor Reales lo que me está preguntando es que si el fin justifica los medios. Esa es la pregunta. Que si se tiene que hacer lo que sea para lograr el fin. Obviamente, eso depende de los valores éticos y morales que cada uno tenga. Por lo menos para mí no. Porque yo puedo querer algo y mi objetivo no lo tengo a mano, yo no voy a hacer cualquier cosa para lograr ese objetivo. Me refiero a cualquier cosa ilícita. Si es lícita, sí. Entonces entramos dentro de un marco de la licitud o ilicitud de las cosas para lograr los objetivos pertinentes. Hay abogados que con tal de llegar a ese fin utilizan cualquier medio. La palabra, la frase antigua, el fin justifica los medios, está bien hecho. El fin justifica los medios, pero para aquellas personas que se van a llevar adelante a cualquier circunstancia, a cualquier persona, a cualquier trabajo, a cualquier trabajador, para lograr ese fin. No le importa que le hagan daño a nadie, ¿ya? Si se van a llenar los bolsillos de dinero o no. Lo importante es que ellos quieren ese puesto, ellos quieren ese vehículo, ellos quieren ese cargo, ellos quieren ganar ese caso, quieren el dinero. Pues cuando las personas tienen los valores bien inculcados, cuando tienen los cimientos de su moral bien definidos, como decía el doctor Pedro Díaz Pacheco, con el caso personal emotivo que puso respecto a su padre, gran profesor, que le dijo, no, si tienes que repetir el año, lo vas a repetir. Pues que así es que tiene que ser. Así es que tiene que ser. Porque es que si nosotros empezamos
a no tener rigor en nuestras decisiones con nuestros hijos, con nuestros amigos, obviamente jamás vamos a alcanzar el fin de una sociedad más justa, el fin de ser unas personas, de ser mejores personas, unas personas buenas. ¿Por qué? Porque Adela Cortina, que es una catedrática de ética, de filosofía española, de las mejores que hay, sin duda para mí, dice que si nuestras conductas se tornan negativas, con falta de valores y principios morales, iremos repitiendo esas conductas que formarán nuestro carácter. Nuestra imagen también se formará, ¿sí? Porque son como códigos internos que nos marcan la dirección por donde tomar cosas que ya hemos hecho antes y las volveremos poco a poco a ir repitiendo. Como por ejemplo, copiarse en un examen. Es lo más elemental. Dejamos que los niños se copien ahí y tu hijo te cuenta que se copió en el examen y no le dices nada. Pues nada, ese que se copió en el examen, mañana es el que le roba de la cartera a la mamá los 50.000 pesos. Y todos son risas. Estoy hablando de realidades que he visto. ¿Vale? Porque árbol que crece torcido nunca su rama endereza, porque así es la naturaleza que después de muerta ya no da más fruto. Me lo enseñó mi abuela y eso es así. Si nosotros no guiamos, nosotros estamos mandados a ser la sombra que van a seguir nuestros hijos, nuestros pupilos, las personas que van detrás de nosotros. Si nosotros realmente no somos esa guía perfecta, esa guía que va a encaminar por el sendero a los estudiantes, a los hijos, a los amigos, obviamente no podemos esperar una mejor sociedad. Iremos siempre en declive. Por eso es que la profesión de la abogacía constantemente va hacia atrás, va peor. Los escándalos, es más, ya es que ni les importan los escándalos a los mismos abogados que se encuentran sumidos en esas situaciones catastróficas, porque es que yo no daría la cara estando envuelto en una situación de corrupción. Es que no sé cómo hacen para salir comprando testigos, fraude procesal, fiscales anticorrupción, siendo corruptos y sancionados y están en la cárcel por corrupción. Abogados de expresidentes comprando testigos en la picota, por lo menos está en duda, pero ya están allí, ya están allí. Eso es inaceptable. Siquiera ponerlo en duda. Ni un ápice de duda tiene que haber con las actuaciones cuando son intachables las personas porque sus comportamientos están avalados por comportamientos morales, éticos, axiología. Ya, todos, la vida, doctor Reales, y todos los asistentes, la vida de una persona durante toda su historia gira en cuanto a la toma de decisiones. Nosotros tenemos siempre que estar decidiendo. Estas decisiones nos van convirtiendo en personas buenas o malas, personas correctas o incorrectas. Es por eso que hay que corregir al niño desde sus inicios y evitar la permisividad. ¿Vale? Nos toca a los padres de familia, a los profesores en las universidades, a los docentes investigadores, investigar sobre eso, a los operadores judiciales, a los operadores jurídicos, al Consejo Superior de la Judicatura, ir cerrando las grietas que están abiertas por el trabajo que se ha venido haciendo mal. Porque si no se hubiese hecho mal, no hubiese tanta corrupción en el país, no hubiese tanta mala imagen de la justicia y tanto desprestigio en la profesión de los abogados. No hubiera tantos abogados, funcionarios judiciales, operadores jurídicos y asesores detenidos ni condenados por falta de valores éticos en la profesión. Ejemplos sobran. Ejemplos sobran. Cojan los periódicos diariamente salen los casos que es vergonzoso mirarlo. Vergonzoso. ¿Por qué? Por ejemplo, 27 de febrero de 2015. Cada mes sale la noticia en Colprensa. Cada mes 3 abogados son excluidos de la profesión por corruptos. 3 abogados cada mes. En Colombia cada mes 3 abogados se les impide de por vida volver a ejercer. Son suspendidos por falta de ética.
y 28 más son censurados. Esto es vergonzoso. Las conductas se quedan con el dinero de los clientes, abusan del poder que se les otorga, no tarifas de abogados en las distintas disciplinas, no firman contratos de prestación de servicios profesionales con los clientes, no informan de las gestiones a sus clientes, no van a las audiencias, son negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones, realizan malas asesorías, caso de Odebrecht, ¿ah? Porque si eres un buen asesor, no permite que se haga lo que se hizo y las irregularidades que además defalcan a los estados. Presentan malos conceptos jurídicos, manipulan contratos y testigos, cometen falsedad documental, tanto en documentos públicos como en documentos privados. Son desleales con sus compañeros, con los jueces, con todo el que se encuentra en el camino. Faltan a la verdad, sobornan para obtener beneficios, realizan fraude procesal, presentación de pruebas manipuladas, amañadas en proceso, estafas. Sinceramente, el abogado solo no puede hacer esto. Esto es un engranaje. Esto es un engranaje, esto es como una cadena. Porque si viene el que va a ofrecer los 1.000 millones de pesos, tiene que estar el que recibe. Pero si no está el que recibe, el otro se va con su dinero. Pero el que no recibió tiene que denunciar. Porque si no denuncia, la otra persona va a encontrar a alguien que sí va a recibir los 1.000 millones de pesos. Y la cadena encuentra su eslabón de irregularidades, ¿ya? Porque no existen las denuncias. ¿Ya? Otra de las faltas graves de las personas involucradas en los casos son los delitos de estafas. Es increíble, ¿ah? De estafa. El monto de las sumas apropiadas a veces es muy poco. O sea, es que si tú dices que se robó, o sea, no lo justifica, no lo justifica lo que estoy diciendo, ¿vale? Porque 1 millón de pesos es lo mismo que 100 millones de pesos si de todas maneras comete la conducta irregular. Lo que estoy diciendo es que si la persona dice, no, es que eran 100.000 millones, digo yo, ya allá esa persona que lo mira así. Pero es que es vergonzoso realmente ver cómo está la justicia colombiana, porque bien decía el doctor Pedro Díaz Pacheco que la falta de rigor en las sanciones de los entes disciplinarios también es culpable de que esto se venga dando. Porque, por ejemplo, si un cliente al que el abogado le roba su pensión, los retroactivos, 400 millones de pesos, y el Consejo Superior de la Judicatura empieza a investigarlo y el caso lleva 5 años, ¿ah? Solución tardía no es tardía, justicia tardía es injusticia, es lo que venía hablando. Entonces, esto no puede seguir pasando porque Colombia está haciendo caso omiso a las funciones que tiene, las funciones disciplinarias que tiene con respecto a las personas que cometen actuaciones ilícitas y violan los códigos éticos, ¿vale? Entonces, existe un gran deterioro en la credibilidad de la administración de justicia, del aparato judicial en general, de los abogados y en todo el ámbito de asesores, de alcaldía, de gobernaciones, grandes y pequeñas empresas. Eso va por todos lados. La sociedad perdió la credibilidad en el sistema en general. Es un engranaje que lleva varias piezas unidas y donde una falla el sistema deja de funcionar y se corrompe. Ustedes saben internacionalmente cómo se mira Colombia. Nosotros no somos un estado que da buena imagen a nivel internacional. Se nos cataloga como el país más corrupto del mundo. Y sea cierto o falso, quitar ese estigma es muy difícil. Porque las cifras de detenciones investigados donde son abogados los que están implicados y el sistema judicial no dejan de crecer día a día. Justicia lenta no es justicia. Eso es algo que está claro. No es posible que se tarde tanto en las investigaciones y las sanciones. Esto lleva a que las reparaciones, inclusive para los afectados, sea imposible que lleguen realmente a satisfacerse. Las clientes, las empresas estafadas que esperan sin ver la luz que encienda su camino. Nunca lo ven. Pero que además también esa misma omisión del Estado genera un daño al mismo Estado, porque el Estado paga por las acciones o omisiones de sus funcionarios, por acciones de reparación directa, por ejemplo, los abogados que trabajan en las administraciones públicas, que generan daño y perjuicio, y este mismo dinero sería necesario para la implementación de más herramientas en el desarrollo de la formación de la profesión en todos los ámbitos, en una construcción de un sistema más garantista de estos valores que tanto nos están faltando ahora. Doctor Reales y apreciados colegas
y personas que nos están escuchando, esto es importante, porque es que queda claro que todo se debe a la falta de ética profesional, porque es una profesión que debemos desempeñar con altura, y no es así. Los casos que hemos visto nos muestran como un espejo que lo que tenemos dentro hay que limpiarlo desde casa para que reluzca lo bueno y no lo malo, porque los malos abogados hacen tanto daño y causan tanto daño y tanto impacto con sus actuaciones negativas que parece que los buenos no existieran. ¿Ah? Condena de corrupción en engranaje. No es cuestión de situación económica, sino que esto es una epidemia, esto es como el coronavirus, ya se salió, porque esto no solamente en Colombia, se salió a todos los países. ¿Ya? Es una pandemia que se ha apoderado de un gran número de abogados, que son el pilar, los abogados son el pilar fundamental de los operadores jurídicos y judiciales. Que si se denuncian a tiempo no encontrarían dónde anclar sus piezas, no lo encontrarían, porque casi siempre necesitan de otro operador jurídico para funcionar. Muchas veces estos abogados, estos operadores jurídicos, jueces, magistrados, crean su estructura en despachos judiciales, en administraciones públicas y otros lugares para delinquir. Los abogados debemos cosechar virtudes. Estas virtudes las vamos desarrollando. Esto genera, ¿qué genera esto? Una confianza en el pueblo empieza a confiar en nosotros. También esto nos genera autoridad, o sea, la autoridad. Ese abogado, bueno, no, ese abogado lo que dice es cierto. Él siempre defiende lo que tiene que defender, no defiende lo indefendible. Y esto genera legitimidad. La legitimidad de que mi tarjeta profesional de abogado, de que el cargo de juez que tengo no me lo regalaron. ¿Ya? Porque la legitimidad se gana. A ti te la transfiere el pueblo a través de los órganos y los jueces adquieren legitimidad. Nosotros hacemos los exámenes para ser abogados y lo adquirimos. Los abogados deben respetar siempre los códigos éticos. Esa es nuestra línea de seguir, la línea a seguir. Así se respeta. Si no respetamos los códigos éticos, no respetamos a los clientes, no respetamos a las empresas, no respetamos al Estado, no respetamos nuestra presión, no nos respetamos nosotros mismos. ¿Ya? Es el sinnúmero de casos donde abogados de oficio son amigos de los abogados de la contraparte. Los curadores. Dice, tráete un amigo curador, un abogado, búscate un abogado que sea curador. ¿Y qué hace ese curador cuando llega que es el abogado amigo de la contraparte? Obviamente que no hace su trabajo, se allana la demanda, acepta todo lo que dice la demanda. Lo que diga el juez está bien, lo que diga el juez, no presentan pruebas, no piden pruebas, no presentan recursos. O sea, son abogados de oficio, curadores que realmente, ¿qué son? No están sirviendo. ¿Por qué? Porque dejan en total indefensión a la persona que tienen que defender. Violan el debido proceso. Eso es falta de ética profesional. ¿Ah? Los fiscales, unidades de investigación, también caen en lo mismo. No investigan lo que deben investigar, pero algunos se ponen a escuchar lo que no deben escuchar. ¿Ah? Casos tenemos. ¿Ah? Las chuzadas del DAS antiguamente. Pues escucha lo que no tienes que escuchar y lo que tienes que escuchar no lo escuchas. Jueces y magistrados que echan la vista a un lado dejando que se lleven a cabo grandes violaciones, inclusive de derechos fundamentales en sus despachos. ¿Ah? Convirtiéndose en cómplices. Porque quien no corrige lo que debe corregir, avala y convalida el fraude y la corrupción. La avala y la convalida. Otro problema grave. La desidia, la negligencia, la imprudencia, esos son antivalores. Son antivalores que tiene que tener el abogado. Genera graves problemas en la profesión, que debe llevarse con decoro y la gran diligencia, siendo entonces el sinónimo de la mediocridad, sinónimo de un abogado mediocre por una falta de ética profesional, ya que la capacitación, la diligencia y la prudencia es una obligación de los operadores jurídicos para estar a la altura de los tiempos y cambios sociales y jurídicos y actuales, como decía el doctor Ray Villarreal. Lo decía perfectamente. Va cambiando tanto la sociedad que dónde van quedando las normas y qué va pasando con lo nuevo, la nueva sociedad que se va formando. Bueno, hay que mirar a ver, porque los principios no cambian. Los principios no cambian. ¿Ya? Y son incuestionables. Porque nosotros, si buscamos toda la norma, tenemos que encontrarle las 4 patas. Y si la mesa cojea, es porque tiene 3. Y eso, el núcleo esencial son los principios fundamentales del derecho, que son los que hacen que las normas sean normas.
Y cuando la norma carece de una de esas patas, viola derechos fundamentales y por lo tanto es inaplicable. Solamente la aplica aquel juez que no se dio cuenta que los derechos fundamentales están sobre los derechos sustanciales y fundamentales están sobre los derechos, sobre el derecho positivo o normativo. ¿Ya? ¿Qué le digo yo a ustedes para culminar? A ustedes, estudiantes de Derecho, les digo, ustedes serán los abogados que cambiarán esto. Esto que vemos y no nos gusta. Esto que vemos y no está bien. Los que no defenderán a un violador para sacarlo inocente. Porque él merece ser defendido, pero no para sacarlo inocente, sino para reducirle la condena. Porque el dinero no es todo en la vida, por mucho que nos paguen, sino que el dinero es el que causa los mayores problemas de la sociedad y de la vida de las personas. Y si quieren, mírenlos para que se den cuenta que es verdad. Ustedes, estudiantes de Derecho, no solo deben ser buenos abogados, sino parecerlo. Apenas que alguien los mire, así sea a lo lejos, debe ver en ustedes el prospecto de ese íntegro abogado que necesita la sociedad y que cualquier cliente quisiera tener como su abogado, porque actúa siempre buscando la justicia en cada actuación que realice. Salgan a cambiar el mundo, porque estoy seguro que después que ustedes terminen de escuchar esta intervención con los fabulosos compañeros que he tenido, Ray Villarreal, Pedro Díaz Pacheco, doctor Reales, ustedes saldrán tan incentivados que ustedes van a actuar de la forma mejor posible para dejar la profesión de abogado como la mejor profesión del mundo. Porque todos los que han tenido la oportunidad de escuchar estas intervenciones a partir de ahora serán otras personas. Porque ustedes van a ver la vida desde otra perspectiva, desde la óptica de una profesión como servicio social, donde se contribuye a un mejor país en busca de una sociedad más justa, donde los abogados tratan a sus clientes con la dignidad y el respeto que se merecen. El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Argentina, Germán Carlos Garabano, porque la práctica del derecho no solo tiene como meta la justicia, sino que además ella misma, como práctica profesional, debe ser ejercida con justicia. Y termino diciéndoles, si yo tuviera que escoger de nuevo otra profesión en mi vida, de seguro, vea que se lo digo con mucho orgullo, yo volvería a escoger la profesión de abogado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Saulo. Creo que por la temporalidad y el tiempo y la hora, pronto jueves nos sacará de escena. Quería agradecer por lo menos a todos los que han participado de manera directa a través de las preguntas en el chat y sobre todo agradecer de una forma muy especial a los doctores que han reflexionado sobre todo lo referente a la ética y la profesión del abogado. Qué pena que el tiempo no nos haya dado para discutir otros temas que son de una palestra y que verdaderamente sería bueno escucharlos a ustedes frente a sus conceptos. Pero creo que esta no es la primera vez que tendremos la oportunidad de compartir con ustedes, así que quedan invitados para una segunda sesión donde tengamos un mayor espacio y podamos discutir sobre cada uno de estos temas. Desde ya tengo que agradecer de manera muy especial al doctor Saulo Espino, al doctor Pedro Díaz Pacheco, al doctor Ray Villarreal, que nos han compelido dentro de todas estas circunstancias que se han presentado alrededor de la ética profesional. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Les deseo una suerte y un abrazo muy fraternal. Y desde ya agradecer que el Todopoderoso le coloque una mano de sanación al doctor Luis Ernesto Ramírez, que en estos momentos está combatiendo con esa circunstancia de pandemia que se ha generado por lo menos en Colombia. Un abrazo muy fuerte para todos y nuevamente muchas gracias. Doctor Saulo, no sé si se quiere despedir.
Sí, muchas gracias a todos por la invitación. Realmente las intervenciones han estado bastante sustanciosas y un abrazo para todos. Sinceramente, ya a los estudiantes les digo que ellos son los que están necesitando la sociedad para que cambie esto. Muchas gracias. Gracias. Doctor Pedro Díaz. Doctor Javier, doctor Saulo, demás presentes, solo me resta darle gracias a ustedes por la invitación, a los colegas panelistas por sus opiniones bastante profundas sobre el tema de la ética en el derecho, y a los estudiantes que escucharon, pues tomar reflexión de las últimas acotaciones que nos hiciera el doctor Saúl. De veras, el futuro de la profesión de abogado está en manos de quienes serán ese futuro. De persistir las cosas con los antivalores, la profesión de abogado será una profesión de no tener un freno o de no tener un control más enérgico. Será una profesión poco atractiva, a pesar que se tenga la devoción por ella. Muchas gracias. Me retiro de la reunión, doctores, porque tengo otro compromiso. Muchas gracias, doctor. Doctor Ray. Un especial saludo para todos los asistentes. Muchísimas gracias por el uso de la palabra, doctor Reales. Un abrazo muy especial a doctor Saúl. Un saludo y de despedida también, doctor Pedro. Y gracias a todos por la asistencia, esperando que no solamente seamos oidores de estas intervenciones, sino que en la vida empecemos a aplicarlas como tal. Muchísimas gracias. Bueno, me corresponde ahora sí agradecerlo a todos los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Los espero el día jueves con una situación que vamos a presentar con la cárcel distrital de mujeres, y en la cual vamos a prestar una asesoría de manera virtual. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego.